Bueno, estamos ya metidísimos en el otoño, acá en el hemisferio sur. Y para la medicina china es la fase del metal, el elemento metal, ¿no? Y siempre me gusta recordar que esto de los elementos en la medicina china, o las fases, justamente son fases a lo largo del año donde el chi se comporta de diferentes maneras a lo largo del transcurso del año, ¿no? A veces se comporta como fuego, a veces como tierra, a veces como metal, a veces como agua, a veces como madera. Y si bien estas son formas poéticas de mencionar estas cosas, que los antiguos taoístas fueron muy afines a las figuras poéticas para describir la realidad y en sus estudios de la realidad y de la energía, eh, es una forma que refleja cosas muy concretas, ¿no? El estudio profundo de los elementos o de cada una de estas fases es lo que antiguamente se llamaba el Yang Shen, el arte de cultivar la vida. Las personas buscaban conocer en profundidad los ciclos, conocer los movimientos del chi externo a lo que lo circundaba, justamente para poder acoplar su chi personal a ese chi externo y de ese modo y en esa sintonía ir permaneciendo en un estado de salud. Y todo esto se basaba justamente en un gran estado contemplativo que se hacía inmerso en las tareas cotidianas, ¿no? No eran justamente personas que se retiraran a solamente realizar esos estudios. Entonces, todo este legado de conocimiento de las fases, de los movimientos, de los elementos, tienen un camino, tienen un sentido que descubrir, tienen un Tao propio. Y es muy poderoso ir comprendiendo ese Tao de cada una de estas fases, justamente porque es lo que nos va a permitir no solo conocer cómo funciona el universo y nuestro entorno, sino conocer cómo funciona nuestra psiquis, nuestra emocionalidad, nuestra energía física, nuestra energía vital. El elemento metal o la fase del metal es una fase que ya podríamos considerarla más yin, ¿no? Ya el fuego ha sido el máximo esplendor de la energía, luego toda esa energía ha vuelto a la tierra a estabilizarse, a empezar a estabilizarse, y ya entramos en el descenso de la energía y en ese camino al profundo del invierno. Y lo que tiene de interesante el estudio de las fases y de los elementos y del Tao de cada una de estas transiciones que vamos atravesando es que a mí me gusta decir que son 5 esferas en las que podemos estudiar nuestra alma, podemos estudiar nuestro espíritu, podemos estudiar nuestra psiquis. Nosotros con los 5 elementos y con su diagrama de ciclos de generación y de oposición y de control, no solo podemos descubrir y diagnosticar nuestro estado físico, nuestro estado orgánico, sino que lo interesante de este modelo es que es un verdadero mapa del alma. Nosotros realmente podemos hacer un trabajo de muy profundo autoconocimiento, observando en cada una de estas esferas, de estas 5 esferas, distintas cuestiones de nuestra psiquis, distintas cuestiones de nuestra espiritualidad, de nuestra energética. Entonces es como si poseyéramos 5 lentes en los cuales hacer foco en distintas cuestiones y de ese modo apuntar más finamente a distintos desequilibrios que nos van a aparecer justamente en esta etapa y no en otra. Digamos que ciertos desequilibrios van a ser más propensos a aparecer en esta época que en otra,
Y eso es la gran llave de autoconocimiento para poder empezar a rectificar esas energías que se nos desvían y de ese modo ir generando año tras año un verdadero estado de salud y un verdadero cultivo del poder personal. Entonces, siempre recomiendo mucho a los estudiantes, a los pacientes, no tomar a la ligera el asunto de los 5 elementos que son a veces vistos de manera superficial como un principio como si fueran casilleros donde podemos ir metiendo algunas cosas y nada más, pero nos perdemos la interacción, la danza viva que tienen esas 5 esferas entre sí y la danza viva que existe entre ese movimiento que está ocurriendo adentro nuestro y ese movimiento que está ocurriendo en el exterior. La vida natural, la vida cósmica es cíclica, está permanentemente en estado de transición y desenvolviéndose desde lugares más yin a lugares más yang. Y nosotros, por nuestra cultura, por nuestra sociedad, tenemos como una vida lineal. Todo el año pareciera que adentro nuestro no ocurre nada, entonces nos levantamos a la misma hora, nos acostamos a la misma hora, trabajamos del mismo modo todo el año, nos acostamos y comemos las mismas cosas, y bueno, y no sabemos por qué de pronto nos encontramos con distintos malestares, con enfermedades. Tenemos una profunda desconexión entre la energía interna y lo que está ocurriendo afuera. Y justamente el arte de cultivar la vida que enseñaban los antiguos taoístas es el de empezar a sintonizar finamente lo que está ocurriendo en el exterior con lo que está ocurriendo en nuestro interior. No solo en lo físico, sino en lo más fino, energético, emocional, que es donde ahí se manifiesta nuestro yen, nuestro espíritu. Y cada una de estas fases tiene un tao, tiene unas claves, tiene un sentido que podemos descubrir. Acá en el librito mío, el Tao de los puntos de acupuntura, en el tomo 1, que es el del metal, cada uno de los libros tiene unas palabras clave para empezar a observar y a descubrir cuáles son aquellas cosas en las que podemos prestar atención a lo largo de esta fase. Acuérdense que a mí me gusta mucho acompañar todo este estudio con la toma de una planta que tenga que ver, que tenga una energía sintonizada con el elemento que estamos atravesando, y por lo menos aquí en la Argentina, en el lado del litoral, en las riberas, hay una planta que es el ambay, que es una planta muy vinculada al elemento metal y trabaja mucho en lo físico, las vías respiratorias, la cuestión pulmonar, las cuestiones de la voz, de la garganta. Se usa para todo ese tipo de patologías comunes, para las mucosidades, para los resfríos, para las gripes. Pero es una planta que, aunque uno no tenga ninguna cuestión física relacionada a estos problemas respiratorios, es una planta que nos va a vincular y nos va a empezar a sintonizar lo emocional, lo psicológico y lo energético y espiritual, justamente con estas claves y con este tao del elemento metal. Les voy a leer algunas cuestiones que es muy importante que empecemos a observar. El tao del metal está muy vinculado a la tristeza, a la pena, a la angustia, a la melancolía, a la nostalgia, a los duelos, al dejar atrás lo viejo, al hacer espacio para recibir lo nuevo, establecer los límites, el espacio personal, el espacio externo, cómo está nuestra autonomía, nuestra independencia, el soltar, el desapego, el aceptar. ¿Qué pasa con el perfeccionismo, con el control, con la rigidez, con los juicios, con la severidad, con el rigor, nuestra comunicación con el cielo, nuestra inspiración, el compostaje, el reciclado, la transmutación, el tesoro escondido, las fronteras entre uno y el todo, la intuición,
el olfato, la pureza, lo blanco, el fantasma, el otoño, la sequedad, la voz, la influencia, la nariz, respirar, la piel, el disfraz, ocultar el talento. Son todas palabras disparadoras, porque después viene, obviamente, en el libro cada uno de los puntos relacionados a estos dos meridianos, que son el pulmón y el intestino grueso, y cada uno de los puntos, desde sus nombres, ocultan claves para destrabar distintas cuestiones que nos impiden a nosotros fluir en ese Tao del metal. Entonces, como decían ahí algunas de las palabras, tenemos que pensar mucho en la toma, junto con la toma del Ambay. Tomen 1 litro por día durante un mes, mientras hacen estas observaciones. ¿Y qué observaciones tener? Los pulmones están muy vinculados, y el elemento metal, perdón, está muy vinculado a la puesta de límites. ¿Cómo estamos nosotros en la puesta de límites? ¿Podemos poner límites claros, precisos, en el momento justo? ¿O somos personas que no tenemos límites, no somos capaces de poner límites, nos disolvemos en los demás, en las cosas? ¿O somos personas, por el contrario, completamente rígidas, que no podemos aceptar ningún tipo de flexibilización de nuestro límite? Somos muy severas. Todo eso está muy vinculado con el metal y podemos observar nuestros desequilibrios en ese punto. Cada uno de los desequilibrios que voy a nombrar los podemos tener por exceso o por deficiencia. Por ejemplo, con esto de los límites, podemos ser una persona que por exceso le pone límite a todo el mundo y no es capaz de transigir con absolutamente nada. O por el contrario, por deficiencia, somos personas que no somos capaces de poner ningún límite. Y eso va a traer un montón de problemas a la larga, no solo físicos seguramente, sino psicológicos y emocionales. Los pulmones y el intestino grueso son dos órganos que reciben lo nuevo y expulsan lo viejo. Son dos órganos que están en vinculación con el exterior. Entonces, todo lo que tenga que ver con nuestro estado emocional, psicológico, con respecto a esto, si somos personas capaces de incorporar las cosas nuevas, o somos personas que somos completamente cerradas y ya saturadas de cosas, y no somos capaces de soltar nada. Vivimos aferrados a lo que ya está viciado, a lo que ya está viejo, a lo que ya está caduco. Por eso ahí en alguna de las palabras se menciona el compostaje y el reciclado, porque justamente de eso se trata, de hacer espacio, de eliminar las cosas viejas para que sigan su curso y que las cosas nuevas tengan espacio donde entrar, donde ser recibidas, para ser incorporadas y que todo el sistema energético, físico, psicofísico nuestro se regenere, se renueve, se revitalice con cosas nuevas. Algo muy importante del elemento metal son los duelos. Cada vez que ocurre una suspensión de un proceso, piensen que una muerte es una suspensión de un proceso, una interrupción de un proceso, una mudanza, un trabajo, una separación, todo lo que implique una ruptura en un proceso que venía ocurriendo precisa un duelo. Y hay personas que nunca jamás pueden terminar de hacer ese duelo y hay otras personas que lo anulan por completo y siguen adelante. Y ahí tenemos dos desequilibrios posibles, de nuevo, por exceso o por deficiencia. Entonces justamente el Ambay lo que nos va a hacer es tratar de mostrar cómo estamos en esta situación, cómo están nuestras energías equilibradas o desequilibradas, y por exceso o por deficiencia en este sentido. El metal es el universo propio, el metal es
dejar atrás las cosas viejas, es respetar el espacio del otro y tener una comunicación, una filtración. Piensen que todo el elemento metal está vinculado a la piel. La piel es nuestro límite entre el adentro y el afuera, pero al mismo tiempo tiene que ser permeable a lo que está ocurriendo y para que lo de adentro también pueda salir. Tiene que haber una comunicación. El metal, por supuesto, es la comunicación, es el estado de la voz. Y entonces poder entender cómo estamos nosotros en ese sentido es muy esclarecedor. ¿Qué tanta comunicación tenemos entre lo que está ocurriendo afuera y lo que está ocurriendo adentro? ¿Y qué tanto eso nos influye o no nos influye? Y el tema de los duelos, eso es muy significativo porque es pasar de un estado a otro también, ¿no? Algo estaba ocurriendo y ya no va a ocurrir más, nunca más. Y eso nos va a traer una información en ese sentido de los límites también, de quiénes somos ahora sin esa situación o persona en la que estábamos o con la que estábamos. Ahora va a ocurrir un proceso de observación de quiénes somos nosotros sin esa otra persona al lado nuestro, en nuestra vida, o sin ese trabajo, o sin ese lugar de residencia. Y la vida exige permeabilidad a ese tipo de situaciones. Por supuesto que los duelos hay que atravesarlos, no podemos negarlos. Y muchas veces son muy dolorosos y nos van llevando a lugares de muchísima oscuridad. Y cuando a veces creemos tenerlo más o menos resuelto, pasa un tiempo y otra vez vuelve. Y bueno, es justamente dejar que esos procesos hagan su recorrido, como el aire que entra y sale, como el alimento que entra y sale y se recicla. Y todas esas cosas son el elemento metal. Yo invito a que las personas que no saben de medicina china o que no tienen por qué estar trabajando con estas herramientas como diagnóstico, las invito a que lo usen como herramienta de autoconocimiento. Es una profundísima herramienta de conocimiento la observación y el hacer foco en todas estas cosas que he estado mencionando. Si lo hacen acompañado de una planta que trabaje el elemento metal, las plantas son un vínculo muy importante entre el adentro y el afuera. Son seres con sus energías muy equilibradas, por lo tanto tienen esa capacidad de sintonizar energías desequilibradas como las nuestras. Y a veces produciendo sacudones importantes. Es muy normal que cuando una persona empieza a tomar en estos tiempos alguna planta vinculada al elemento correspondiente, aunque no tenga factores físicos ni nada, sienta verdaderas crisis profundas internas, que no saben de dónde vienen. Y bueno, justamente la planta es esa energía que ingresa trayendo una información que sintoniza con todo eso que está pasando dentro nuestro y nosotros no lo podemos llevar al plano de la conciencia. Entonces es muy hermoso encontrar una guía como los 5 elementos, las 5 fases, para estudiarnos en profundidad, para ayudarnos a rectificar nuestras energías. Porque de eso se trata de estar en nuestro Tao, de que cada uno encuentre su camino y que cada uno despliegue esa esencia personal que ha venido a traer. Pero eso solo podemos lograrlo si empezamos a rectificar todos los desequilibrios que tenemos. Y no los podemos rectificar si ni siquiera sabemos que estamos desequilibrados. Entonces, les recomiendo mucho hacer estos trabajitos junto con una bitácora, escribiendo todo lo que nos vaya mostrando la planta, todo lo que el elemento nos vaya revelando de nosotros, lo podemos ir escribiendo. Y justamente la idea es poder hacerlo este año y el año que viene volver a hacerlo,
y poder comparar cómo estamos, poder cotejar cómo están esos desequilibrios que el año pasado estaban de una manera, bueno, cómo están ahora. Mejor, peor, la idea sería que fuera una espiral ascendente, ¿no? Un ciclo que va creciendo en armonía y en bienestar. Así que, bueno, eso era un poquito lo que quería comentar alrededor del elemento metal, sin meterme en las cuestiones físicas, de las que se habla muchísimo ahora en este tiempo. Me interesa mucho ver todas las cuestiones emocionales y psicológicas que nos trae, justamente, y espirituales, justamente porque ahí es donde está la madre de todos nuestros desequilibrios. Y si nosotros llegamos a rectificar o a poder empezar a poner en orden todas esas energías que se nos distorsionan, bueno, justamente los problemas físicos van a empezar a corregirse. Está muy bien acudir al acupuntor, al herborista o a la terapia que sea, justamente para tratar este tipo de problemas cuando son los que nos están aquejando. Pero me interesa darle una vuelta más, siempre, llegar al fondo del desequilibrio que trae la persona que tengo enfrente. Entonces, aportar estas claves para la autoobservación es muy importante. Bueno, cualquier cosa me pueden dejar comentarios y lo vamos charlando. La idea es ir aportando desde este canal nuevo. Este va a ser el primer videito en el que me tomo con más calma explayarme un poquito, porque sé que en esta plataforma hay más tiempo y más ganas de escuchar cosas un poquito más desarrolladas. Así que bueno, me pueden escribir ahí y me van consultando, me van comentando lo que les parece, lo que necesiten, en lo que yo pueda ir profundizando. Gracias.